Yuca de Samboca, Samorenguesa. Desgraciadamente, los motivos que nos movieron a organizarla, no pensábamos, cuando empezamos desde luego, no pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo, o íbamos a necesitar tanto tiempo de organizarla, pero los motivos por los cuales empezamos a organizarla, desgraciadamente, hoy no es que solamente se ven, sino que se han agravado y tenemos que continuar con esta labor. Hoy, sin ir más lejos, se está aprobando en el Parlamento Europeo el Pacto Europeo por la Migración y el Asilo, desgraciadamente, con un retroceso de decenios en los derechos de las personas migrantes y de las personas asiladas. Hoy se está votando, desgraciadamente. Por tanto, esos motivos, como digo, que nos llevaron a organizarla, están vigentes como nunca. También, desgraciadamente, se están imponiendo en nuestra sociedad determinadas ideas, determinadas ideologías excluyentes con las personas. Lo vimos ayer reflejado perfectamente en el Parlamento español cuando una proposición popular, una proposición de regularización de personas que están trabajando aquí en nuestro país, que están aportando riqueza a nuestro país, pues hay un grupo político que se excluye de esa proposición popular para regularizar a estas personas y con una... En fin, iba a decir una barbaridad. Pero existe esta idea, esta ideología excluyente que también es necesario ahora combatir. Tenemos que combatir, desgraciadamente, esa extensión que está habiendo de esta idea. Por último, deciros que desde nuestra concepción, evidentemente, no existe democracia sin derechos humanos, sin la aplicación de los derechos humanos. No puede haber una diversificación de conceptos entre democracia y derechos humanos. Hago mía las palabras de un artículo de Luis García Montero, también amigo de esta jornada, participante. Y termino con esto. Él decía, puesto a hablar de degradación democrática, nada es más hiriente que la capacidad de distinguir entre el concepto de ciudadanía y los derechos humanos. Carecen de actualidad rabiosa los miles de cadáveres que han flotado en la espuma sucia de nuestros amaneceres junto a la costa que no pudieron pisar. La causa es el hambre, la guerra, el deseo de vivir, pero también unas leyes de extranjería que asumen sin vergüenza la separación entre los derechos democráticos de la ciudadanía y los derechos humanos. Eso es lo que ocurre en nuestro mundo. Ahí es donde está la lógica última del dinero y la desigualdad, la lógica del miedo y la necesidad de devorar o ser devorado. Tan pendientes estamos de la rabiosa actualidad que se nos olvidan las verdades de siempre. Estas jornadas tratan de recuperar las verdades de siempre, la democracia y los derechos humanos inalienables para todas las personas. Muchas gracias y adelante. Yo quería hablar, para presentar un poco las jornadas, quería hablar un poco de Motril. Y de Motril como símbolo de toda la costa de Granada como concepto esencial. Sabéis que yo no soy de aquí, yo soy de las Tierras Frías y tal, pero bueno, la casualidad me trajo aquí. Y yo creo que Motril es un lugar importante. Y creo que una de las cosas que hemos hecho en las jornadas es aportar algo al buen nombre de Motril. A través de una serie de personas, una especie de energía que ya se ha creado aquí en este salón de actos de la UNED, hemos aportado nuestro grano de arena al buen nombre de Motril. ¿En qué sentido? Hay veces que nuestras ciudades, la mía o Motril, se conocen por cosas que no son precisamente agradables, pero se les conoce también por otras cosas muy importantes. Y yo creo que Motril, el hecho de que se reconozca en tesis doctorales, el que se hable de Motril como lugar de encuentro de los derechos humanos, yo creo que es muy importante. Y eso hay que reivindicarlo. Y por eso tenemos que mantener estas jornadas y por eso creemos que es esencial mantener las jornadas y hacerlas desde lo universal, desde la universidad, como he dicho antes. Por tanto, reivindicamos eso para decir que Motril
no es y no ha pasado lo que en su momento pasó en el Ejido, lo que pasó con el modelo Marbella, sino que es algo diferente. Es una reivindicación de la universidad pública, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, y que Motril es un lugar de solidaridad, de hospitalidad y de reconocimiento de derechos. Y, ¿por qué no decirlo también ahora? Motril, por nuestros programas, también es un lugar feminista. Y en ese sentido lo queremos decir desde aquí los organizadores. El año pasado, cuando terminamos charlando entre nosotros, dijimos, son las 20. Y a alguien se le ocurrió decir, pues 20 años no es nada, como la canción de Gardel, volver, entonces 20 años no es nada. Bueno, pues algo de esto tenemos que hacer para el año próximo, etcétera, etcétera. Y lo que se nos ha ocurrido redactar es eso, que 20 años ha sido un tiempo suficiente para poder ver cómo la política de cierre de fronteras está creando un espacio desolador en el Mediterráneo. Y no solo para los migrantes. Cuando se produce esto, se levantan muros ideológicos, jurídicos, de cemento. Los perjudicados no son solo los migrantes, que por supuesto son los primeros perjudicados, sino que es la propia sociedad. Nuestros sistemas democráticos, en Europa estoy hablando en general, se están resintiendo, se están deteriorando a cuenta de las políticas de excepción con las fronteras. Por tanto, no son ellos los únicos perjudicados, vamos a ser todos en común los que salgamos perjudicados de esta política de fronteras. Daos cuenta de la realidad, esto los periodistas lo saben muy bien. Desde noviembre de los 88, en el que aparece el primer muerto de una patera en una playa de Tarifa, 88, a 2002, que es cuando empezamos a hacer las jornadas, ya hay 154 muertos en la frontera sur, según la Asociación Pro Derechos Humanos. Y según los datos del 2022 son 1.900, es decir, 5 diarios. Yo creo que esto es una cosa que no es sostenible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista democrático. En fin, yo creo que en estos 3 bloques se ve un poco la evolución. Hay que dar también el dato optimista, es decir, la sociedad se ha rearmado frente a esto. Y lo veremos luego con la ponencia de Ana sobre todo esto. Pero las estrategias de deshumanización y de cierre de fronteras creo que no son buenas, es decir, y además en un momento, porque en otros periodos históricos, cuando ha llegado la tragedia, después se ha dicho, no, es que yo no sabía, la ciudadanía no sabía. Hoy no podemos decir eso. Nos están retransmitiendo Gaza en directo. Yo creo que el paso ha sido muy importante y yo creo que muy peligroso. Es decir, la gente sabe lo que está pasando. La gente sabe porque Naciones Unidas dice que hay más de 30.000 muertos desde que se tienen registros, que fue en el año 2014. Sabe lo que está pasando, pero lo importante es que no mire. Es decir, que no mire esto. Esto es la externalización de las fronteras. Es decir, se externalizan, se alejan para que la gente no mire lo que está pasando, porque si no son políticas que no se pueden justificar. Y bueno, llegamos a las jornadas con todo esto. Creo que hemos cumplido en algunas cosas, otras se nos han escapado. Pero una de las cosas, yo creo, importantes que hemos hecho en las jornadas es lo que hemos llamado el deber de memoria. Es decir, aquí ha habido un grupo de personas que no ha estado de acuerdo con las políticas de inmigración y asilo, ni con las fronteras, ni con aceptar la muerte de estas personas. Y bueno, yo creo que cuando, como diría Mariano Maresca, ¿no?, un gran amigo, un filósofo de estas jornadas, cuando despertemos de este sueño idiota, nos daremos cuenta de la que hemos preparado.